Muy bien, pues nuevamente qué gusto saludarlos. Nos da mucho gusto que estemos por acá todos reunidos. Y bueno, vamos a empezar nuestra sesión de trabajo de este curso de planeación y evaluación de aprendizajes. Pues bueno, estamos ya en nuestra tercera sesión. Y el día de hoy vamos a adentrarnos en dos aspectos que espero puedan ser de su interés. El primero tiene que ver en esos procesos pedagógicos que son necesarios para la construcción de los aprendizajes. Y el segundo, como tal, en la planeación. Bueno, entonces vamos a hablar de estos procesos pedagógicos que utilizamos en la construcción de los aprendizajes. Y bueno, lo primero que habrá que mencionar ahí es que estos procesos son el conjunto, justamente, de procesos que realizamos los docentes para poder mediar el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, ese conjunto de actividades, de acciones que emprendemos los docentes para poder mediar, inclusive me atreveré a decir, para poder gestionar el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, y el modelo que me permito presentarles ahora a todos ustedes es este modelo que vamos a llamar el modelo de procesos pedagógicos para la construcción de los aprendizajes que desarrolló Jeremy Brunner. Brunner, psicólogo de origen estadounidense, que planteó las bases de una de las teorías cognitivas o cognoscitivas del aprendizaje, quien nos habló inclusive del aprendizaje por descubrimiento, y que también propuso una perspectiva inclusive estructurista en el aprendizaje de las matemáticas en la educación básica, es quien desarrolló este modelo. Este modelo interesante tiene como base, como ustedes pueden observar, la motivación del alumno. Juega un papel fundamental la motivación. Y de la motivación pasamos ¿a qué? A la recuperación de saberes previos. Ese segundo momento, la recuperación de saberes previos. ¿Para pasar a dónde? Si observamos esta espiral, que inclusive de ahí un poco se habla de esta noción del aprendizaje tipo espiral, porque no aprendemos de manera lineal, sino que en muchas ocasiones el aprendizaje se sigue bajo esta construcción. Entonces tenemos por un lado la motivación, la recuperación de los saberes previos. Y si ustedes observan, ahí ya se va generando, en un tercer momento, la generación del conflicto cognitivo. Ah, qué interesante este aspecto. Es decir, aquella generación de conflicto cognitivo que nace justamente cuando no se ajustan los saberes previos a los nuevos saberes. Y esto va a permitir que ocurra un cuarto momento, que es la construcción del aprendizaje. ¿Sí? Esta construcción del aprendizaje que solamente es posible
si se genera ese conflicto cognitivo. Esa construcción del aprendizaje, y de ahí pasamos ¿a dónde? A la aplicación de lo aprendido. Cuando aplicamos aquello que hemos aprendido. Finalmente, a la reflexión, al recuento de lo aprendido. Y ahí es que se da este proceso de metacognición, donde reflexionamos no solamente sobre lo que hemos aprendido, sino también sobre cómo lo aprendimos. ¿Sí? Y de ahí pasamos finalmente ¿a dónde? A la transferencia, a la aplicación a una nueva situación, a una situación semejante. ¿Sí? Pues bueno, Brunner nos habla de que esta es una manera en la cual se construye o se puede construir el aprendizaje. Muy importante mencionar, desde luego no es la única manera. Hay otras formas de construir el aprendizaje. Esta es una de ellas. Y es una de las formas que, de hecho, ha motivado tanto el modelo educativo actual, que llamamos la nueva escuela mexicana, como también el modelo de los aprendizajes claves. Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características que tendríamos que pensar cuando nosotros pensamos en una actividad en el salón de clase, bien sea presencial, bien sea virtual? ¿Cómo tendrían que ser las sesiones de aprendizaje? ¿Qué tendríamos que considerar? Pues bueno, habrá que pensar, por una parte, que requerimos que nuestros alumnos puedan rescatar sus saberes previos, que puedan aplicar lo que aprenden en la escuela, que aprenden en el salón de clase, lo que aprenden en la clase, que pueda ser significativo aquello que aprenden. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se pueda involucrar a toda la persona en su totalidad. ¿Sí? Que pueda construir aprendizajes y además, algo muy importante, que sea participativo, donde el alumno, donde el niño, el adolescente pueda participar y también pueda opinar. Estas son algunas características deseables que Brunner considera en su modelo. Bueno, y entonces, ¿qué relación tendrán algunas de estas características que hemos mencionado con respecto a un elemento que compartimos, a un documento que compartimos a través de nuestro grupo, que se llama elementos de planeación, que es un elemento, un documento escrito por la Secretaría de Educación Pública en el año 2017. Entonces voy a pedirles a todas y a todas que nos acompañan que puedan tomar una hoja en blanco o su cuaderno, que podamos abrir este documento allá en casa y que revisemos los principios pedagógicos que aparecen en las primeras páginas de este documento. Y elaboremos entonces un mapa conceptual que represente, en la medida de lo posible, la claridad, la relación entre los principios pedagógicos y la planeación. ¿Sí? Quiero pedirles entonces que podamos revisar este documento y desde luego damos un tiempo de 10 minutos para que en casa puedan elaborar, por favor, este mapa conceptual. Voy a pedirles que al terminar el mapa conceptual, tomen una fotografía de él y lo compartan en nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, les agradezco mucho que lo puedan hacer. Adelante, por favor. Entonces, porque lo que usted nos mandó en el grupo, lo abrí, pero solo aparece en la portada del libro. No viene más documentos, solo en la portada.
Entonces, le agradecería si tuviera el enlace para abrir este documento. Claro que sí. Claro que sí. A ver si logré entender. Comparto nuevamente el documento. Sí, por favor, porque se nos mandó en WhatsApp, solo es una portada, no trae más información. Ah, ya entendí. Gracias, maestra Dolores. Muchísimas Sí, gracias. Ana. Tiene usted toda la razón. Ahora mismo lo comparto. Un momento, por favor. Muy bien. Ya se está compartiendo. Este documento en nuestro grupo de WhatsApp, de manera que puedan revisarlos y directamente lógicos y tratar de relacionarlo con la planeación. Por favor, si son tan amables.
Muy bien, ¿alguna duda? ¿Vamos bien?
Muy bien, excelente. Muchas gracias. Me da mucho gusto recibir ya el primer cuadro sinóptico. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar 2 minutos más a nuestros demás colegas y empezamos a discutir un poquito esto, ¿ok? Muy bien, perfecto. Vamos entonces a discutir un poquito. Me da mucho gusto haber recibido el primer trabajo. Y no sé, profesor, si nos pudiera explicar un poquito su cuadro sinóptico, si es tan amable, lo escuchamos. Bueno, lo hice un poquito rápido, creo que está mejor mi tarea. Ese sí fue un mapa mental. Pero bueno, relacionando un poco los principios pedagógicos con algunos elementos de la planeación, no todos, pero bueno, creo que es importante, nos está diciendo o señalando el nuevo programa que tenemos que tener en cuenta. Digo, ya desde el programa anterior y el otro, ya nos hablaba de el alumno como centro, ¿no? No el profesor. Pero en digamos que lo magnifica, lo hace mucho más explícito y nos señala que tanto el estudiante como el aprendizaje debe estar como al centro de la enseñanza, ¿no? Dentro de la planeación. Y entonces por eso es importante conocer, pues, cuáles son sus saberes, cuáles son sus motivaciones, sus intereses, prestar más a la diversidad que tenemos como alumnos, dejar un poco la homogenización que siempre hemos trabajado la planeación desde ese punto de vista, desde la uniformidad, y trabajar un poco más dentro de la diversidad. Y creo que eso se pueden establecer a través, obviamente, de los propósitos, de los objetivos o de la competencia o del aprendizaje esperado que se está o que se quiere lograr. Esa es como la parte principal de la planeación. Y bueno, eso también se logra a través de ahora los diagnósticos iniciales, ¿no? Y ya otra parte fundamental dentro de la planeación, pues obviamente deben de ser las estrategias, ¿no? Lo didáctico, cómo lo vamos a enseñar. Y esto nos refiere o nos hace referencia a los principios de motivación intrínseca, de aprendizaje situado, del modelado, de valorar también el aprendizaje informal. A lo mejor hemos sido como más exclusivos de la ciencia, de los libros, de la literatura, de esos contenidos, y no nos damos cuenta que a lo mejor también la información que recibimos de manera informal, pues es la que también manejan todos nuestros estudiantes, ¿no? Y pueden estar vertidas en algunas estrategias o en algunas tareas o actividades que pueden también para relacionar, vincular mi teoría o mi contenido con la práctica, ¿no? O el contexto del propio alumno. Y obviamente otros de los principios que se relacionan con esta parte de las estrategias, pues tiene que ver con la interdisciplina, la naturaleza social del conocimiento. Y finalmente, y obvio que es también como dos, digámoslo así, dos elementos o dos procesos que se deben de hacer, digamos, simultáneos, es la planeación y la evaluación. Generalmente nos olvidamos de la planeación como un instrumento de recogida de información que nos va a permitir tomar esas decisiones sobre lo que estamos enseñando, sobre nuestros estudiantes, los estudiantes sobre sus propios aprendizajes, si lo vemos desde las tres formas, ¿no? Desde lo diagnóstico, desde lo procesual o formativo y lo sumativo. Y bueno, eso sería mi participación.
Muy bien, excelente, excelente. Me da un gran placer escucharlo. Creo que nos ha dado una descripción muy interesante. Lo felicito. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias, maestro. Maestra Dolores, qué gusto escucharla, qué gusto ver su trabajo también. Por favor, si es tan amable de compartirnos un poquito. Bueno, bueno, desde la semana pasada estaba ya comentando la importancia de la planeación, ¿no? Con esta planeación parte de las necesidades de un plantel o del grupo que nosotros tenemos. Entonces, yo por eso lo puse como en el centro, ¿no? La planeación es la herramienta fundamental de la práctica docente, eso lo deja muy claro el libro. Claro, más tarde lo voy a leer a conciencia ahora sí, pero sí me permite la planeación que establecer metas de lo que yo quiero lograr con mis alumnos o con todo el plantel, y tenemos que tomar como base los aprendizajes esperados, porque estos aprendizajes esperados nos van a permitir diseñar una serie de actividades y a su vez tomar decisiones de evaluación para nuestro grupo. El docente debe dominar el perfil de egreso, que creo que muy pocos docentes realmente lo dominamos, y digo, yo me considero dentro de ese grupo porque no se le ha dado como la importancia que debe de tener. Y me recordaba yo un poquito ahorita el examen que presentamos de carrera magisterial. Yo me evoqué solo a leer el de preescolar y yo presenté el de directivos, y venían preguntas del perfil de egreso del nivel de secundaria, y eso hizo mucho ruido, ¿no? ¿Cómo se llama? Eso hizo mucho ruido a nivel nacional de por qué a nivel preescolar se le estaban haciendo preguntas de perfil de egreso de secundaria. Y ya haciendo un análisis a profundidad, realmente todos los niveles debemos de dominar el perfil de egreso de los demás, o sea, preescolar, de primaria y secundaria, porque al final de cuentas, con un nombre diferente, pero llevamos las mismas asignaturas, ¿no? Es lo mismo que empezamos a trabajar desde maternal hasta el bachillerato. Entonces, lo puse como también importante porque realmente son pocos los docentes que dominan el perfil de egreso, y si lo hacen, tal vez solo el de su nivel educativo, ¿no? Cuando deberíamos mínimo tener una idea de qué es lo que abarcan los demás niveles básicos. Y algo importante que decía, lo leí muy rápido, era que para transformar la práctica docente, pues es necesario tomar los principios pedagógicos para poder alcanzar nuestras metas, nuestros aprendizajes esperados, pero sobre todo no olvidar partir de cómo están mis alumnos, porque muchas veces la planeación no se toma de cómo están mis alumnos, ¿no? Sino lo que yo quiero lograr como maestro en base a lo que yo creo que deben de aprender, y no tomo como base lo que los niños necesitan. Entonces, por eso quedó así mi cuadro, mi mapa conceptual muy, muy rápido, pero creo que el texto es bastante interesante como para hacer un buen cuadro, ¿cómo se llama? Un buen mapa mental, ¿no? Y que nos sirva de análisis y reflexión. Muchísimas gracias, maestra Dolores. Creo que ha sido muy, muy interesante escucharla. Le felicito. Me da mucho gusto escuchar su participación. Y en efecto, que la planeación, como usted muy bien lo escribe aquí, es una herramienta fundamental de la práctica docente. Y es algo muy curioso porque en muchas ocasiones, en la propia práctica docente habitual que tienen las maestras y los maestros, se deja de lado la planeación, e inclusive a veces se puede concebir como una especie de obligación únicamente, y no se logra identificar el importante recurso que es para mejorar nuestra práctica, como un elemento fundamental para la mejora constante de nuestra práctica docente, en conjunto con la evaluación, desde luego. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. No sé si alguien más desee participar y presentarnos su mapa o su diagrama. Bueno, si no, vamos entonces a continuar. Vamos a pasar justamente ahora a hablar de esta parte de la planeación de los aprendizajes. Y bueno, sobre esto podríamos hablar un poquito de que la planeación didáctica es justamente el poder diseñar
un plan de trabajo, ¿verdad? Un plan de trabajo que llevamos a cabo con nuestros estudiantes, que contemple elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Organizados, esto es muy importante, organizados, es un elemento fundamental de la aprensión. De manera que van a facilitar, perdón, el desarrollo de las estructuras cognitivas, la adquisición de las habilidades y también la modificación de las actitudes que los alumnos tienen, considerando el tiempo dentro de un curso y este curso dentro de un plan de estudios. Sí, esta definición aparece en un muy bonito texto sobre la planeación de Tejeda y de Heréndira. Entonces, vamos nuevamente a tomar nuestro texto básico del día de hoy, que llamamos elementos de planeación. Vamos a irnos ahí a la página 22 y vamos a tratar de elaborar nuevamente un mapa, un diagrama, puede ser un diagrama simple, donde aparecen los pasos para elaborar una planeación. Vamos entonces a pedirles, si son tan amables, que trabajemos en esta lectura breve y además en la elaboración de este mapa conceptual o este diagrama para poder identificar los pasos necesarios para elaborar una planeación. Y si están de acuerdo y si la maestra Cintia está de acuerdo, podríamos dejar ahí un pequeño espacio para que la maestra Cintia nos platique estos pasos, pero desde luego todos hay que elaborar. Adelante, por favor, si son tan amables. Muchas gracias, maestra Cintia. También ya recibimos su diagrama. Si gusta ahora que tengamos este espacio para hablar de los pasos de la planeación, nos dará mucho gusto escuchar. Claro que sí, con mucho gusto. La página 22. De hecho, aparece aquí en la lámina, justamente.
Muy bien, ya hemos dado 10 minutos. No sé si nos pueden compartir a nuestro grupo de WhatsApp, por favor, si son tan amables. Y si gustan, mientras que nos comparten, podemos escuchar a la maestra Cintia, justamente hablándonos un poquito de la relación entre los principios pedagógicos y la planeación. Adelante, maestra Cintia, si es tan amable. Tal vez la maestra tenga alguna complicación. Ah, sí. Una disculpa, maestra. Sí, veo que no tiene micrófono. Perfecto. Muy bien. Muy bien, excelente. No se preocupe. Le agradezco de antemano. Le agradezco de antemano. Muy bien. Entonces, no sé si guste participar la maestra Dolores, el maestro Gerardo. Alguno de los dos que desee compartirnos un poquito. Sí, fíjate que tengo, bueno, desde la vez pasada tengo que he estado leyendo el documento, dice el primer punto, la descripción, y después dice, la definición permite al docente, entonces no sé si fue un error de, um, de edición, si más bien si se llama la definición o se llama descripción como el primer punto. Ah, claro, claro. Muy posiblemente sí se llama descripción, pero Sí, se ¿verdad? va a deber en este caso a la descripción del contexto en el que vive el estudiante. Uh-huh. No sé, no estoy muy seguro, fíjate que lo he estado como analizando desde la vez pasada y no sé si en verdad nos esté como explicando como a nivel curricular, como la concreción curricular. Exacto. Como que va desde los campos de forma, como los aprendizajes claves, digo, sacando, porque no viene lo de autonomía, pero están los campos de formación académica, las áreas de desarrollo, después, digamos que te tiene que fijar en los propósitos generales de ese espacio curricular, para después centrarse ya en las particularidades de cada uno de los niveles de básica. Revisar el enfoque pedagógico y como que otra vez nos vuelve como ahora la descripción, pero ya más particular, por eso decía si era como una concreción curricular, porque ahora nos habla ya de los organizadores curriculares, pero digamos de ahora de que hay de primer nivel, de segundo nivel, y como que ya de cada nivel, ¿no? Entonces, no estoy muy seguro si es esa la orientación de esta elaboración o esta orientación de paso a paso de este marco normativo. Entonces, no estoy muy seguro si en verdad si lleva esa como concreción que nos quiere llevar hasta lo más específico, que ya serían, digámoslo así, a los aprendizajes esperados por cada uno de los niveles. Claro, al principio creo que lo que tratan de proponernos es que va de lo general a lo particular. Uh-huh. Y esta parte de la descripción sería un poquito atendiendo algo que en el modelo del 2017 llamábamos una de las dimensiones del perfil docente, uh-huh, que llamamos un docente que conoce a sus alumnos, refiriéndonos un poquito a que conoce el contexto de vida, los saberes previos, los intereses y las motivaciones que nuestros alumnos tienen. Uh-huh. Pero muy bien, excelente, profesor. Muchas gracias. Maestra Dolores, no sé si usted también desea platicarnos. Ya voy a maestra, ya está aquí. Mira, ya te vamos a ver.
Ya lo mando al grupo y ya lo explico. Claro que sí, maestra. Muy bien, entonces si gustan, en lo que la maestra Dolores está lista, podemos comentar un poquito. Uno de los aspectos fundamentales consiste en crear situaciones didácticas. Las situaciones didácticas, que son esas acciones que emprendemos en el salón de clase, que buscamos que nuestros alumnos puedan emprender, pero inclusive debo decirlo, va más allá de simplemente las acciones, porque es generar un ambiente adecuado para que esas acciones se puedan emprender y particularmente las puedan emprender nuestros estudiantes. Entonces, uno de los primeros aspectos que pensamos inmediatamente es cuál es el tipo de situaciones que queremos crear en el salón de clase. Aquellas situaciones para saber, aquellas situaciones para hacer, aquellas situaciones para hacer. Para saber cómo recuperar los conocimientos previos, obtener información y finalmente también evaluar. Para hacer, para demostrar, para practicar y también evaluar, pero aquí la evaluación es diferente y debe ser diferente a la del saber. Y para hacer, con ese, ante situaciones problemáticas, ante reacciones, donde lo que buscamos es desencadenar una reflexión por parte de nuestros estudiantes. Muy bien, maestra Dolores, veo que ya subió su diagrama, excelente. Por favor, le dejamos a usted la voz. Bueno, yo hice así mi diagrama, le puse planeación y sí le puse descripción. Bueno, no sé cómo trabajan los demás niveles, pero en nivel preescolar nosotros trabajamos por modalidades de trabajo y dentro de las modalidades de trabajo sí nos pide hacer una descripción del grupo que se tiene, el porqué de esa modalidad de trabajo. Entonces sí se hace como una descripción y para nosotros es importante no explicarlo. Si tenemos niños con barreras de aprendizaje, si tenemos si las actividades van a ser dentro o fuera del aula o la mitad o a lo mejor algunas actividades en el aula y a lo mejor otras fuera del plantel. Entonces en la descripción como que se abarcan todas esas tipos de situaciones que vamos a estar trabajando durante toda la modalidad de trabajo. Sí son importantes los propósitos generales y específicos porque nos permiten identificar qué quiero lograr, ¿no? ¿Qué quiero lograr con mi grupo? El enfoque pedagógico, el enfoque pedagógico, ahí de repente sí me hace un poquito bueno, sobre todo en el nivel de preescolar, sí nos dejan como que muy marcado definir, ¿no? Sobre qué autor vamos a estar trabajando y de qué manera, qué función va a tener el grupo, ¿no? Y los niños con ese enfoque pedagógico, trabajamos los organizadores curriculares para que se desprendan de ahí los aprendizajes esperados y viene el organizador curricular 1, organizador curricular 2 y vuelvo a repetir aprendizajes esperados, se me fue ahí esas palabras, eso no iba ahí. De ahí vienen las estrategias de evaluación, las estrategias de intervención, no son de evaluación, son las estrategias de intervención que vayan a ocupar las maestras dentro de los grupos. Y algo que faltaba ahí y es importante es la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación, puse una flecha nuevamente hacia arriba, porque la evaluación nos va a permitir volver a regresar y volver a plantear ahora sí una nueva serie de actividades. Bueno, así lo veo, bueno, desde ese enfoque lo veo yo ahorita en la cuestión de mi nivel y de mi centro de trabajo. Muy bien, excelente. Pues creo que ha sido muy, muy interesante escuchar las dos participaciones. Muchas gracias, maestra. De nada, maestro. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto su participación también. Y pues bueno, creo que entonces vamos a ir cerrando nuestra sesión. Comento entonces dos aspectos. La primera es, recordemos, hay que pensar qué tipo de situación didáctica
buscamos desarrollar. Y segundo, ¿cómo construimos ese aprendizaje esperado? ¿Sí? Y para pensar ese aprendizaje esperado desde la planeación hay que pensar en 3 aspectos. La primera es, ¿cuál es la situación didáctica que buscamos crear? ¿Y con qué fin? Ese fin está ligado habitualmente a un verbo, al uso de un verbo, y se ha puesto énfasis en el uso de la verbalización para poder clarificar exactamente qué es lo que buscamos desarrollar en nuestros estudiantes. Y desde luego, por otro lado está el desarrollo de contenido adecuado para realizar la situación didáctica y el cuestionarnos en esa situación didáctica qué es exactamente lo que vamos a evaluar. ¿Cuál va a ser la evidencia que vamos a llevar a cabo en ese proceso de evaluación? Bien, vamos entonces a concluir con esta parte el día de hoy. Aún tenemos varias sesiones más de trabajo y eso nos da mucho gusto. Creo que estamos llegando a nuestra tercera sesión, aún nos faltan varias sesiones. La siguiente sesión vamos a hablar paso a paso cómo elaborar una planeación. Entonces, voy a pedirles, por favor, que como práctica, todos tengan preferiblemente a la mano alguna temática que les interese, alguna información sobre un tema que les gustaría trabajar con sus estudiantes. ¿Sí? En términos generales, y vamos a ir construyendo paso a paso esa planeación. Voy a pedirles también que tengan alguna hoja de papel en blanco, alguna pluma para poder escribir y para poder hacer los ejercicios que corresponden. ¿Sí? De hecho, se pueden tener algunos textos de contenido, será muy interesante. Muy bien, pues yo agradezco mucho su participación en esta sesión, ha sido un gran placer saludarlos y que tengan todos una muy buena noche. Nos vemos en 8 días. Y que descansen. Gracias, maestro, igualmente. Que pasen una excelente noche. Gracias a todos ustedes. Muy buena noche. Hola, doctor. Yo apenas me iba conectando. ¿Me podrían pasar la grabación para verla? Claro que sí, maestra, no se preocupe. La vamos a tener por ahí disponible. ¿En Classroom? Con mucho gusto el día de mañana. La vamos a tener disponible. Claro Ok. que sí. Ok, muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muy buena noche. Que descansen.